Muy bien, buenos días. Gracias. Buenos días con todos los presentes, todos y todas. Vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia y corresponde el día de hoy pues dar lectura o pronunciarme respecto a la excepción que quedó pendiente, las peticiones de esclarecimiento, entre otros, y también informar respecto a algunos escritos que se me han presentado en último momento. Muy bien. También dejo constancia en la presente acta y se transcribe, Eloisa, que se comienza esta obra teniendo en cuenta que las resoluciones que se van a emitir respecto a cada petición que se efectúa por la defensa técnica no solamente van a ser oralizadas, sino que también se ha tenido que editar, se ha tenido que verificar todo porque también está por escrito. O sea, independientemente de la lectura que voy a efectuar de las razones que se admitan o no se admitan, también van a ser notificadas y recién se ha concluido. Es un caso grande, así que por lo tanto, para que ejerzan cualquier derecho a las partes, también tiene que emplazárselas de un modo escrito. A ver, dime, Eloisa, presente, dime cuál es el... Queda una excepción de improcedencia de acción pendiente. Acusado Carlos Marroquín Echegaray, ¿está su abogado defensor? Sí, señor juez. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Doctor, tengo un buen número de hojas respecto a su patrocinado. La excepción que está pendiente atender. A ver, un momento. ¿Es por el delito de asociación ilícita? ¿Es así? Sí, doctor. No trata de una excepción de improcedencia, doctor. Trata de una excepción de prescripción en relación a la asociación ilícita. Independiente de ese tema que vamos a tratar después, lo de usted Ay. quedó pendiente, ¿no es cierto? No, doctor, sí, ya lo argumenté, se debatió en relación a la ¿Improcedencia excepción. de acción? Sí, ya se debatió y también en ¿Se relación le ha al notificado? sometimiento. Letrado. A ver, esta Lucero, está la especialista de causa. No, no está bien. Ya, 2 minutos, ya pido 2 minutos para poder ubicar mi lista, mi relación. 2 minutos. A ver, vamos a continuar. Adelante. A ver si el abogado defensor está presente. De Carlos Alberto Marroquín Echegaray. Doctor, presente. Sí, doctor, por lo que me informa, aún no he dado lectura yo con relación a la excepción que quedó pendiente en la sesión pasada. ¿Al Ministerio Público es así? Quedó pendiente una excepción. Sí, correcto, doctor. Ya. Letrado, ¿es posible solamente leer el razonamiento judicial y sin perjuicio en emplazarle la excepción? Sí, sí, doctor, de acuerdo. ¿El Ministerio Público alguna observación de eso? ¿Lo mismo procedimiento? ¿La Procuraduría? Pase. Pase. Muy bien. A ver, pronunciamiento judicial, esto es resolución número 80, 28 de junio del 2023. Auto que se pronuncia respecto a la excepción de improcedencia de acción que ha sido formulada por la defensa técnica de Carlos Alberto Marroquín Echegaray, que cuestiona fundamentalmente la inexistencia de una asociación ilícita, debido a que el recurrente no formó parte del hecho ilícito y que no se cumplen los presupuestos de una organización criminal. De acuerdo al requerimiento mixto acusatorio y en su escrito de declaración se le imputa a Carlos Alberto Marroquín Echegaray el delito de asociación ilícita por intervenir. Por intervenir en ella, ocupando los cargos como jefe de la unidad de abastecimiento, plan Copesco y miembro del comité especial, haber integrado dolosamente una asociación ilícita conjuntamente, aclarando con los procesados Jorge Isaac Curiotito, líder Helio Eber Molina Aranda, Jaime de la Torre Aguilar, Luis Simón Pueyes Escalante y Juan Carlos Luque Cutipa, una asociación ilícita conformada mediante el acuerdo implícito evidenciando por medio de actividades unívocamente demostrativas de la existencia de una asociación con una relación de permanencia,
aclarando entre los años 2011 y 2013, surgido con la voluntad de los intervinientes de moverse dentro de un cierto grado de organización y con un fin delictivo común, cometer delitos de corrupción, entre ellos aclarando específicamente colusión y cohecho pasivo propio, aclarando también que la solicitud de soborno se encuentra señalada en la página 139 del 139 a 261 de los hechos de asociación ilícita para delinquir requerimiento primigenio, que giran en torno a la obra mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la vía Evitamiento Cusco para favorecer al consorcio Vías Cusco con el otorgamiento ilícito de la buena pro, reconocimiento e incremento de la partida de servidumbre y en la aprobación del expediente técnico. Según el planteamiento de la defensa, la discusión está en torno a la participación del procesado dentro de la estructura de esta organización. Este juzgado nacional debe ceñirse a lo delimitado en nuestra norma penal que marca el camino a seguir y evaluar por parte de los operadores de justicia, tanto penal y procesal penal, en la cual se hace distinción al respecto. En el caso en particular, el hecho específico evidencia su rol dentro de una organización y los fines que ésta perseguía, plan delictivo, el cual es independiente de las personas individuales, pero ligadas a una voluntad colectiva de mayor alcance, que difiere de la propia voluntad de sus integrantes. En consecuencia, no es posible estimar el pedido de la defensa técnica en este extremo, tanto más si la Fiscalía imputa el delito previsto en el artículo 317 del Código Penal, ilícito que para ser configurado no requiere de una cualidad especial del sujeto activo del delito, es decir, cualquier persona con capacidad penal puede adquirir esa calidad y en el caso de auto se atribuye a recurrente integrar una asociación ilícita quien puso a disposición a su cargo para apoyar los fines de esta, lo que conlleva a una atribución de hecho doloso. El acuerdo plenario 4-2006 del 13 de octubre del 2006, emitido por el Pleno Jurisdiccional de las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema, que señala en el fundamento jurídico 12 que el tipo penal sanciona el hecho no solamente de formar parte de una agrupación, sino que se tiene en cuenta a sus notas esenciales en el que se otorga una especial sustanciación, en los cuales se exige relativa organización, permanencia o estabilidad y número mínimo de personas sin que se materialice sus planes delictivos. De acuerdo a ello, se exige en cuanto a la permanencia es de la organización, el integrante no necesariamente. Incluso se podría tratar de un acto aislado, pero que conozca que existe un fin delictivo a seguir y de ahí se presenta el delito de asociación ilícita para delinquir. En cuanto al segundo párrafo, no es también este acuerdo plenario no es posible hablar de tantas asociaciones que existen en función a cada hecho, sino de una sola, independientemente de la ejecución o no de los actos delictivos, que para el caso particular es el ilícito de corrupción. En este sentido, no es fundamento que derrote la subsunción en cuanto al delito de asociación ilícita para delinquir o la calidad integrante del procesado Carlos Alberto Martín Echegaray. Lo importante en este caso es que se suma como un integrante y persigue un fin propio de la organización, lo que viene a ser en la doctrina conocido como un trato holístico. Independientemente de la ejecución o materialización que se siga un fin delictivo. Y en este caso está enmarcado en los delitos funcionariales del modo como ha sido construido la imputación del Ministerio Público o las cuestiones prácticas. Esta es la razón por la que considera este juzgado declarar infundada la excepción de improcedencia y de acción que ha formulado la defensa técnica de Carlos Alberto Marroquín Echegaray. Notificados. El Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Abogado. Señor juez, vamos a interponer recurso de apelación, lo vamos a argumentar dentro del plazo que habilita la ley. Está bien. Y también se notifica la Procuraduría. Conforme, señor magistrado. Vamos a hablar ahora con relación a lo que es el tema de sobreseimientos. Auto que se pronuncia respecto al sobreseimiento del proceso. Pregunto, ¿el abogado Tito Acurio Tito está presente? A ver, el abogado de Jorge Isaac Acurio Tito está presente. Sí, doctor, presente. Doctor Janco, ¿sería posible solamente dar lectura a las razones sin perjuicio de notificar por escrito la resolución? Porque son muchas hojas. Sí, doctor, por supuesto, conforme. Te agradezco mucho también. Entonces, igual Ministerio Público, igual informo a la Procuraduría. Muy bien.
A ver, este auto se pronuncia respecto a la petición de sobreseimiento que ha sido formulado por el doctor Ronald Hanco, Yokche, es respecto al investigado Jorge Isaac, acusado Jorge Isaac Acurio Tito por los delitos de contra la administración pública, colusión agravada, tipificado en el artículo 384, segundo párrafo del Código Penal, cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393, segundo párrafo del Código Penal, asociación ilícita, tipificado en el artículo 317, primer párrafo del Código Penal, y el delito de lavado de activos, de acuerdo a la ley 1106, publicado el 19 de abril de 2012, en agravios del Estado. Razones. Después de, por escrito, señalarse cuáles son la pretensión de sobreseimiento, pues en todo caso de una lectura. Pretensión. La defensa técnica de Jorge Isaac Acurio Tito acude ante esta judicatura a fin de solicitar se declare fundada la solicitud de sobreseimiento por la acusación de 4 delitos que se le imputan en razón de las siguientes causales. Por el delito de colusión agravada tipificado en el artículo 384, segundo párrafo del Código Penal. Presenta sobreseimiento por la causal señalada en el artículo 344, segundo párrafo, literal A, primera parte, que precisa el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Se subraya el hecho objeto de la causa no se realizó, puesto que refiere a que su función era designar y delegar responsabilidades a los jefes de las direcciones del Gobierno Regional de Cusco. Para ello resulta necesario acudir al marco de los supuestos de la institución peticionada. En el presente caso, todo está bajo los siguientes argumentos que se han indicado en la audiencia. En el caso del cohecho pasivo propio del artículo 393, segundo párrafo del Código Procesal Penal, se ha decantado por lo que es el artículo 344, segundo párrafo, literal D. No existe razonablemente posibilidad de incorporar nuevos datos en la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Respecto al delito de asociación ilícita, se ha presentado sobreseimiento por la causal igual 344, segundo párrafo, literal, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Se resalta el hecho de la causa no se realizó. En el caso del lavado de activos, es por el supuesto de no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Es lo último que se resalta. Razones. Después de esto, se indica cuáles son los hechos de la imputación, que no son otros que se traslada del mismo requerimiento fiscal. Se ha hecho una mención de la absolución de argumentos, tanto del abogado defensor como del Ministerio Público y la Procuraduría, el marco normativo, doctrinario, el marco jurisprudencial, y paso a la respuesta de modo específico. Por el delito de colusión. Colusión agravada. Presenta sobreseimiento por la causal señalada en el artículo 344, segundo párrafo, literal A, primera parte, que precisa el hecho objeto de la causa no se realizó. Para el análisis del presente caso se enfocará la causal del hecho denunciado. Esto quiere decir que recaerá en problemas de la acción no imputable. En este sentido, el juzgado debe tener la absolución, en cuenta la absolución con relación al hecho que dio origen a la formación de la presente investigación. En este sentido, se da respuesta a los alegatos presentados por la parte procesal. En relación a la defensa técnica del imputado Acurio Tito, al respecto de este juzgado parece que la defensa técnica solo se ha limitado a plantear como posición que el hecho objeto de la causa no se realizó, en el sentido que su intervención no fue directa en el proceso contractual de la obra de la vía evitamiento. Sin embargo, se tiene lo siguiente: conforme se advierte en la imputación específica, su participación fue indirecta a lo largo de todo el proceso contractual,
pues su calidad de funcionario público delegó facultades. A ver, está el Ministerio Público, está la Procuraduría, que son los principales interesados, y el abogado defensor podrían, les pido amablemente, activar sus cámaras. Es parte de lo que se me exige en la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para este tipo de audiencias. Doctor Janco, ¿está presente? Sí, doctor. El suscrito le solicita un minuto, por favor, mientras cambio de equipo y Pero- habilita la cámara. Pero me está escuchando para continuar, en todo caso. Sí, conforme, señor magistrado. Entonces, continúe. Sin embargo, se tiene que, lo siguiente, conforme se advierte, la imputación específica, su participación fue indirecta a lo largo de todo el proceso contractual, pues en su calidad de funcionario público delegó facultades a personas allegadas como compadre y amigo del investigado Molina Aranda. Se puede ver esto en folios 13.168, tomo 66 de la carpeta fiscal, permitiendo concretar el otorgamiento de la buena pro a la empresa Odebrecht, a folios 237 y 350, tomo 2 del expediente contractual de la vía Evitamiento Cusco, la misma que existen elementos que permiten advertir que las bases administrativas fueron direccionadas respecto a una obra de gran envergadura que fue realizado por el órgano ejecutor que al principio no se encontraba autorizado. Puede verse el convenio a Forjas 5.819, tomo 30 de la carpeta fiscal, y en folios 1.451, tomo 75 de la carpeta fiscal. En esta línea de razonamiento, todos los actos de investigación y a la luz de las reglas de experiencia lógica se permite inferir razonablemente que existe un alto grado de probabilidad de que esta persona está vinculada a la comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Entonces, no se comparten los argumentos esgrimidos por la defensa técnica del imputado en el sentido de que el hecho objeto de la causa no se realizó, porque por la presencia de elementos de convicción abundantes. En cuanto al delito de cohecho pasivo, se presenta el sobreseimiento por la causal señalada en el artículo 344, segundo párrafo literal D, que precisa: no existe razonablemente la posibilidad de incorporar datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Esto quiere decir que esto se tratará del siguiente modo. A ver, la defensa de Apurio Tito al respecto se limita a plantear como postura que no existe elemento de convicción alguno que muestre una entrega de dinero a Apurio Tito. Sin embargo, se tiene que, con el otorgamiento de la buena pro a la empresa Odebrecht, a folio 237-350, tomo 2 del expediente contractual de la vía Evitamiento Cusco, la misma existen elementos que permiten advertir la base administrativa fueron direccionadas respecto a la gran obra de envergadura que fue realizada por este órgano ejecutor. Eso se puede ver el convenio 5.819, tomo 30 de la carpeta fiscal, y 1.451, tomo 75. Se advierte de la cuenta 1165186 de la empresa offshore de la Andorra de socio Salazar Delgado, que fue aperturada a fin de que se deposite el soborno del 3% conforme se advierte, lo informa en su declaración el colaborador eficaz 6-2017. Esto está en folio 1274 a 13.031 en el tomo 64 a 66 de la carpeta fiscal. En esa medida, teniendo en cuenta estos elementos de convicción, pues permite inferir de que hay una probabilidad acerca de su vinculación con este delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Respecto al delito de asociación ilícita para delinquir, el sobreseimiento se formula igual con el 344, segundo párrafo literal A, primera parte, precisa el objeto de la causa no se realizó, y eso es lo que se resalta. En relación a esta defensa técnica, el diputado Apurio Tito, este juzgado parece que la defensa técnica solo se ha limitado a plantear como posición el hecho objeto de la causa no se realizó, en el sentido que no lideró ni integró esta organización delictiva y solo se circunscribió a las funciones del ROF o MOF, es decir, a designar jefe de direcciones de los gobiernos regionales de Cusco, direcciones en el gobierno regional de Cusco autónomos, y la sentencia y colaboración eficaz también indica que ningún acápite precisa de la existencia de una organización criminal. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que como máxima autoridad de la entidad conocía la designación de los jefes encargados de las direcciones y las decisiones que esos tomaban, y lo conveniente que resultaba para sus propósitos ilícitos una vez realizado el pacto, septiembre de 2012 hasta el año 2013, como la designación de su compadre y amigo el investigado Molina Aranda como director ejecutivo del PER Plan Copesco,
Esto se puede ver en folio 13.168, tomo 66 de la carpeta fiscal, permitiendo concretar la buena pro a la empresa Odre. Se puede ver a folio 237, 350, tomo 2, expediente contractual de Vía Ayuntamiento Cusco, por la misma que existen elementos que permiten advertir de las bases administrativas fueron direccionadas respecto a la obra de gran envergadura que fue realizada por el órgano ejecutor, que en un principio no se encontraba utilizado, pudiendo verificar este convenio en folios 5.819, tomo 30 de la carpeta fiscal y folios 1.451, tomo 75 de la carpeta fiscal. En esta medida, o este sentido de razonamiento, se tiene o se permite inferir acerca de la presencia del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado peruano. Y se rechaza los argumentos de la defensa técnica. En cuanto al delito de... A ver, un momento. De lavado de activos, la causal de sobreseimiento es el 344, segundo párrafo D. No hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. ¿Qué se tiene? De acuerdo al alegado por el abogado defensor, este juzgado manifiesta que ha sido posible apreciar, de acuerdo a su disertación, que no existe elementos de convicción que corrobore la supuesta solicitud de 0.3% se materializó. Y de ser así, quien recibió el 50% de ese 3% fue Salazar Delgado. Y ningún activo ilícito llegó a Apuro Tito, ni como dinero, ni otra forma de activo ilícito. Sin embargo, y aquí tomo las palabras del Ministerio Público, el acusado Apuro Tito materializó, disponiendo que se utilizara la cuenta 1165186 de su amigo y socio Salazar Delgado, a fin de desligarse con el soborno por ser entonces presidente regional de gobierno regional. Presidente de gobierno regional. Ello se advierte la sentencia de colaboración eficaz de Salazar Amiel dentro de su en este cuadro especial, y que se encuentra corroborado la suscripción del contrato de Cleanfix Service Ltd y Wirsel S.A., empresa esta última que intervino en la disposición de las cuentas de la empresa Wirsel, dando los detalles de esta cuenta a Renato Rivero Bortoletti. Se puede ver en folios 1274, 1303, tomo 64 a 66 de la carpeta fiscal. En consecuencia, son elementos que sí permiten sustentar, en contrario a lo que manifiesta la defensa, por haber dispuesto de ese modo la presencia de este ilícito de lavado de activos. En consecuencia, para el juzgado, de acuerdo a la petición formulada por el abogado defensor de sobreseimiento en favor de Jorge Isaac Acurio Tito por los delitos de corrupción agravada, o hecho pasivo propio, asociación ilícita y lavado de activos, no son atendibles o son declaradas infundadas. Muy bien, aquí está resuelto y se notifica al Ministerio Público. Y se notifica al Ministerio Público, a la Procuraduría y al abogado Janco. Conforme, señor magistrado. La Procuraduría conforme en todos sus extremos, señor Doctor Janco magistrado. también se notifica. ¿Me escucha, doctor Janco? Sí, conforme, señor magistrado. Por favor, Si bien es cierto, no nos encontramos conforme, además de conocer también del carácter inimpugnable de la misma. No obstante ello, nos reservamos el derecho para tomar las acciones legales respectivas. Gracias. Ya está bien, doctor Janco. Muy bien. Ahora, también hay sobreseimientos de los investigados. Jaime del Torre Milán. ¿No pueden decir ahí me reservo el derecho?
sobre cimiento de Jaime de la Torre Aguilar y Luis Simón Puelles Escalante, por delito de colusión agravada, previsto en el artículo 384, segundo párrafo del Código Penal. En este caso, ¿está su abogado defensor de Jaime de la Torre Aguilar y Luis Simón Puelles Escalante? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Es posible leer solamente la parte resolutiva, doctor, para poder, y sin perjuicio en el emplazamiento por Sí, escrito? Gracias, le agradezco mucho eso. De acuerdo a los antecedentes, la defensa técnica ha peticionado que se declare fundado su solicitud de sobreseimiento. El delito tratado en este caso es colusión agravada, como lo manifesté inicialmente. Se ha hecho solamente un solo pronunciamiento, teniendo en cuenta que el abogado asume la representación de ambos procesados. Se presenta sobreseimiento por la causal señalada en el artículo 344, segundo párrafo literal B labial. Primera parte que precisa, el hecho imputado no es típico o no ocurre una causa de justificación de culpabilidad y o punibilidad. La defensa técnica ha delimitado, me refiero a Jaime de la Torre Aguilar y Luis Simón Puelles Escalante, el abogado René Infanta Calderón, al delimitado plantear su postura de que el hecho imputado no es una conducta típica y que los actos desarrollados fueron en función al cargo desempeñado y fueron actos administrativos, en algunos posiblemente trámites administrativos irregulares ajenos a la concertación entre Acurio Tito y Renato Ribeiro Bortoletti. Sin embargo, se advierte que la imputación específica que el rol de ambos investigados fue efectuar actividades que concretaron la concertación entre Acurio Tito y Renato Ribeiro Bortoletti, en el sentido que incluyeron criterios restrictivos que favorecieron al consorcio Vía de Cusco, aprobando las bases administrativas que contenían requisitos direccionados de carácter técnico y económico. Sin ostentar el cargo de presidente, Jaime de la Torre y el miembro Luis Puelles Escalante, ¿no?, vulnerando el artículo 25 y 26 de la Ley de Contrataciones vigente al momento de los hechos, conforme se advierte el memorándum 4100-1358-2012, que fue notificado el 29 de noviembre de 2012 a las 11:40 a Jaime de la Torre, y el memorándum 4100-1358-2012, que fue notificado también a las 12:07 a Luis Puelles Escalante. Es decir, cuando días antes ya se habían aprobado las bases administrativas. Esto se puede ver en folios. Se puede ver que acuerdo el memorándum 0304 del anexo originales del memorándum 1357-2012 emitidos por la oficina de Copesco y el acta de elaboración y aprobación de las bases administrativas de licitación pública 3-2012 Copesco/GRC, de fecha 26 de noviembre del 2012. Esto obra en folio 7930, tomo 40 de la carpeta fiscal.
Asimismo, se aprobó las bases administrativas sin estar aprobado el expediente contractual. Pues se tiene que fueron aprobados el día 1 de diciembre del 2012. Se puede ver esto en fojas 1 y 2 del anexo de los originales con memorándum 1357-2012 emitido por la oficina de Copesco. En este sentido, se advierte que los acusados actuaron de forma indirecta, realizando diversos actos administrativos que orquestaron a coadyuvar la concertación realizada entre Aculio Tito y Renato Rivero Portoletti, cometiendo de esta manera la acción típica subjetiva de colusión. En esta medida, acogiendo la postura del Ministerio Público, se ha sido claro en señalar que a raíz de este comportamiento, pues se han concretado los actos en el que se han desarrollado entre Aculio Tito con Ribeiro Bortoletti. Lo que da lugar a que en todo caso pueda someterse a los debates correspondientes en el siguiente estadio, sin que esto pueda tener significancia sobre el planteamiento formulado por el abogado defensor de sobreseer por una cuestión de atipicidad. En esa medida, esta postura formulada por el abogado defensor no es de recibo. En consecuencia, su sobreseimiento que ha postulado respecto a sus patrocinados Jaime Latorre Aguilar y Luis Simón Puelles Escalante respecto al delito de colusión agravada es declarado infundado y como tal se notifica. Doctor, disculpe, es que la señal falló un poquito al final. Declaré infundado, doctora. Me manifesté porque han conflictado los actos de, o sea, entre Bortoletti y Acuretito. Se notifica a la Procuraduría y se notifica al abogado también. Conforme por parte de la Procuraduría, doctor. Dada la naturaleza de este medio técnico, señor magistrado, por notificado. Ya, muy bien, doctor. Así se consigna. También hay hay petición de sobreseimiento de los siguientes, los letrados que asumen la representación de Helio Eber Molina Aranda, Alberto Marroquín Echegaray, Juan Carlos Lupe Cutipa y Lucas Paucar Cancha. Quiero hacer una precisión también porque ha existido desistimiento por parte de las defensas de Helio Eber Molina Aranda respecto al literal D. Y lo mismo ocurre con Carlos Alberto Marroquín Echegaray respecto al literal D, porque plantearon dos supuestos. Entonces se va a atender solamente los supuestos A, en el caso de ellos, de Molina Aranda, y de Marroquín Echegaray, el literal B. El hecho no es típico, en el último, en el caso de ver Aranda, lo que es el hecho de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. En cuanto al análisis en concreto, en el caso de Helio Eber Molina Aranda, su defensa técnica solicita el sobreseimiento de esta causa, como indiqué, de acuerdo al artículo 344, segundo párrafo literal A, que precisa el hecho de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Es decir, el análisis se circunscribe a los problemas que la acción no le es imputable.
El juzgado aprecia, como indiqué, acerca de esta limitación de esta postura. El objeto de la causa no se realizó, en el sentido de que la intervención de su patrocinado fue en estricto en cumplimiento de las funciones del cargo que ostentaba, y que él no tuvo injerencia ni participación en el comité encargado de las contrataciones para disponer que se incluyan en las bases administrativas criterios restrictivos. Asimismo, en el informe de Contraloría General de la República no se le ha encontrado ninguna responsabilidad civil, penal, administrativa en el análisis de licitación de la obra Vía Evitamiento Cusco. Sin embargo, de acuerdo al conjunto de elementos de convicción que ha tenido a la mano este juzgado, tiene lo siguiente. Conforme se advierte en la imputación específica, su participación fue directa a lo largo de todo el proceso contractual, pues en su calidad de director ejecutivo suscribió documentos que permitieron acelerar y omitir actos de administración legal de tránsito, como por ejemplo disponer de forma verbal a través de Jesús Santayana Yeriz, coordinador de estudios preinversión, que inicia los estudios de preinversión. Esto se manifiesta cuando mediante memorándum 3110-812-2002, dirigido al director ejecutivo Elio Molina Aranda, Jesús Santayana informa que el proyecto de vía Evitamiento de Cusco ya había sido declarado viable en su fase de factibilidad, solicitando se inicie la fase de inversión. Esto se puede ver en folios 8890/tomo 45 de la carpeta fiscal y la declaración testimonial de Jesús Santayana Yeri en folios 8790. La anterior fue 8890, ese es 8790 a 8800/14.511 como 14.516 de la carpeta fiscal, que refiere que la disposición para que se inicie la fase de inversión fue de forma verbal, permitiendo concretar el otorgamiento de la buena pro a la empresa Odebrecht, folios 237-350, tomo 2 del expediente contractual de la vía Evitamiento Cusco. Otra de las funciones que desplegó fue aprobar el incremento de la partida de servidumbre mediante resolución directoral número 150. Esto se puede ver en folios 11.115, tomo 56 de la carpeta fiscal, pese que dicha razón ya se encontraba incluida en el contrato 1400-46-2013 Copesco/GRC. En este sentido, teniendo en cuenta este conjunto de elementos de convicción, existe establecer que existe una alta probabilidad de que esta persona esté vinculado también a la comisión del ilícito de colusión agravada en agravio del Estado peruano, sin que los argumentos que han sido formulados por la defensa técnica resulta suficiente. En todo caso, lo que también indico que es una cuestión estrictamente probatoria que tiene que desarrollarse y agotarse en la siguiente vía. Respecto a Alberto Marroquín Echegaray, en el caso del acusado, solicitó el sobreseimiento por el artículo 344, segundo párrafo, literal B, de la vía. Conforme se advierte de su imputación, el juzgado aprecia que la defensa técnica ha señalado que el hecho imputado no es típico, en el sentido de que no existen elementos estructurales del hecho típico, puesto que su patrocinado, según indica el abogado, no participó en la concertación que habría pactado Acurio Tito con Renato Bortoletti, menos en el proyecto de inversión, la firma del contrato y en la aprobación de los mismos, y finalmente señala que los actos administrativos atribuidos a su patrocinado son solo errores administrativos. Sin embargo, de acuerdo al conjunto de elementos de convicción obrantes en autos, se tiene lo siguiente: conforme se advierte la imputación específica, su participación fue directa en razón del cargo del proceso contractual, pues en su calidad de jefe de abastecimiento y miembro del comité especial ha elaborado las bases administrativas sin contar con el expediente contractual conforme lo exige la ley de contrataciones 25 y 26. Asimismo, solicitó la inclusión del proceso de licitación al Plan Anual de Contrataciones 2012 por la suma de 299 millones, siendo aprobados en 2 horas, conforme se puede verificar en folios 237 a 350, tomo 2 de la carpeta fiscal. En consecuencia, son actos que generan convicción de que sean tratados en etapa de juzgamiento mediante actuación probatoria los cuestionamientos formulados por su abogado.
y no es estimada su solicitud. En respecto a Juan Carlos Luque Cutipa, también la defensa técnica ha solicitado el sobreseimiento del 344 segundo párrafo, pero por el literal A, que precisa que el objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. En este sentido, la intervención de su patrocinado no está relacionado con la aprobación de la base administrativa y que la emisión, ese es lo que he indicado, y que la defensa técnica, y que la emisión del informe 05 CLC 2012, mediante el cual evalúa las posibilidades que ofrece el mercado para el proceso de contratación de proyecto, el cual concluye que el monto referente es 299 millones 30.286, precisa que fue un apoyo solicitado por su jefe de abastecimiento inmediato, Marroquín Echegaray, y que las partidas de servidumbre ya se encontraban en los términos de referencia. No obstante ello, de acuerdo al conjunto de elementos de convicción que se tiene, se advierte que su participación fue directa a lo largo del proceso contractual, pues en su calidad de encargado de proceso de abastecimiento efectuó actividades que permitió concretar ese pacto colusorio entre Acurio Tito y Renato Ribeiro Bortoletti, mediante acciones desplegadas, como por ejemplo con la emisión de ese informe 05 CLC 2012, el cual evalúa las posibilidades que ofrece el mercado en el proceso de contratación del proyecto, el cual concluye como monto referente la cantidad que he dado lectura, 229.030.286, que se puede ver en folios 17.278 a 17.282, tomo 87 de la carpeta fiscal. En este sentido, también considere juzgado que hay cuestiones probatorias que tienen que ser desarrolladas en etapa de juzgamiento, no siendo suficiente el planteamiento de la defensa técnica. Al igual sucede con Lucas Paucar Cancha. Respecto a él, el abogado defensor ha solicitado sobreseer la causa por el supuesto B labial. El hecho imputado no es típico que ocurra una causa de justificación. La defensa técnica ha indicado, o sea, se ha inclinado a manifestar respecto a que el hecho imputado no es típico, porque no existen elementos estructurales del hecho típico, pues su patrocinado no participó en la concertación pactada contra Acurio Tito y Renato Ribeiro Bortoletti. En mérito que Acurio Tito ingresa como presidente del gobierno regional, su patrocinado resultaba ser un elemento contrario a las sesiones desplegadas en ciertos funcionarios. Tal es así que le dan vacaciones forzadas desde octubre de 2011 hasta marzo de 2012 en un total de 161 días. Es en mérito a ello que señala que los actos eran propios de la administración y está exento de responsabilidad. No obstante, se tiene una cuestión específica, y esto parte de la misma imputación del Ministerio Público, que su participación fue indirecta en razón de su cargo en el proceso contractual. En su calidad de especialista en adquisiciones, coadyuvó también de igual modo a concretar los actos ilícitos de concertación entre Acurio Tito y Renato Ribeiro Bortoletti, para el cual defraudar el estado de las acciones que fue incluir en el PAC 2012 la obra vía evitamiento cuando aún no existía valor referencial. Se puede ver esto en el memorándum 4100 a 1357-2012. Esto obra en fojas de anexos originales de los memorándum 1357, folios 2, y emitido el memorándum 1350 en el que solicita se incluye este monto se valore en una referencia. Esto puede verse en folios 17.470 de la carpeta fiscal, pese a no contar con en dicho momento con el informe que señalaba los valores de referencia. En este sentido también lo mismo, es una cuestión probatoria, tiene que ser tratado en una etapa posterior de juzgamiento, no siendo válido el argumento que ha sido formulado por parte del abogado defensor. En esa medida se tiene lo siguiente: es infundada las peticiones de sobreseimiento que han sido formuladas por parte de Helio Eber Molina Aranda, Carlos Alberto Marroquín Echegaray, Juan Carlos Luque Cutipa y Lucas Paucar Cancha, respecto a colusión agravada del artículo 384, segundo párrafo del Código Penal. También se tiene por desistidas las solicitudes de sobreseimiento por las causales de literal D, también de este mismo artículo 384, segundo párrafo, que ha formulado Helio Eber Molina Aranda y Carlos Alberto Marroquín Echegaray.
Está presente el abogado de Gustavo Fernando Salazar Delgado. Sí, señor juez, presente. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Usted en la sesión que tuvo oportunidad de hacer uso de la palabra manifestó sus desistimientos respecto a su petición de sobreseimiento Es y correcto, señor. planteó una figura de reconducción, de acuerdo a mis apuntes. Así es. Sí, ya, doctor, eso va a tener una respuesta independiente. En todo caso, solamente debo manifestar que ante la oralización que se ha efectuado en su oportunidad, se tiene por resistido su petición de sobreseimiento. Por un momento, me permite. Aquí está. En el acto de audiencia, esto fue de 1 de junio de 2023, desistirse a la solicitud de sobreseimiento respecto a las literales A y B labial del segundo párrafo del artículo 344 del Código Procesal Penal. Se tiene por resistido. Y sí dejo una constancia de que me voy a pronunciar en una resolución independiente respecto a esa reconducción que ha solicitado usted en su escrito. Muy bien, entonces, notificado el tema de sobreseimiento respecto a los 4 procesados por colusión agravada, se notifica al Ministerio Público. Conforme en todos sus extremos. La Procuraduría también se lo notifica. Conforme en todos sus extremos, señor juez. Segundo, ¿están los abogados? Yo no los he visto. De Ever Molina Aranda, ¿está, doctor? Sí, sí, señor magistrado. Se lo notifica, doctor, acerca de la presente Conforme. resolución. Carlos Alberto Marroquín Echegaray, ¿está el letrado o letrada? Sí, doctor. Ahí, muy bien, se lo notifica, doctor, también. Juan Carlos Luque Cutipa. Doctora, no lo escucho, hay un ruido que no veo. ¿Me escucha, doctora? Sí, señor magistrado, yo le escucho por notificada. Ya, está bien, doctora. Y Lucas Paucar Cancha, ¿está? Buen día, señor juez. Sí, Buenos le días. escucho y buen día. Conforme, doctor. Gracias. Está bien, gracias, doctora. Entonces, hay una petición también que ha efectuado el Odebrecht. En este caso. Y también hay una petición, me queda pendiente pronunciar respecto a Salazar Delgado, doctor Cárdenas, pero va a ser ya para la siguiente sesión, también de Odebrecht, y hay una petición sobre prescripción que lo ha presentado Carlos Alberto Marroquín Echegaray. ¿Está letrado? Sí, sí, señor juez. Sí, doctor, ¿esto es en función a la nueva ley vigente? Sí, doctor. Muy bien. ¿El Ministerio Público tiene algo que considerar al respecto? Sí, señor magistrado. ¿Se le ha notificado, El doctora? Ministerio Público. ¿Sí? ¿Se le ha notificado con este pedido? No, no, señor magistrado, no se nos ha notificado, no sabemos el contenido y además el Ministerio Público considera que este recurso planteado por la defensa es extemporáneo. Muy bien. ¿Le parece si le otorgo unos 5 minutos para que puedan revisar este documento? Y sin perjuicio, ahí puede escuchar los argumentos. Está un estudio. Entonces, el especialista de audio, la que está a cargo, le pido de que esta petición que ha formulado el doctor Belisario Laurel Vargas, de representación de Carlos Alberto Marroquín Chegaray, sea trasladado al Ministerio Público, al igual como a la Procuraduría. ¿Ya? 5 minutos suficiente para que lo revisen. A ver, me indiquen qué consideraciones tienen ustedes al respecto. 5 minutos. Doctor, disculpe, considero que no, si nos podría brindar un tiempo mayor, unos 10 minutos. Está bien, 10 minutos, está bien. No voy a atender el tema de forma, entonces, tengo que escuchar el tema del fondo, tengo que escuchar primero la forma, qué es lo que consideran las partes. 10 minutos. Vamos a continuar, a ver. Continúe. Afectación. A ver, el Ministerio Público.
Doctora Mayra, lo escucho. Sí, Hay una sí, petición de doctor. improcedencia por prescripción. Sí, sí, doctor. He estado leyendo rápidamente el escrito. En primigenia, señalar, señor magistrado, que esta ley a la que se refiere, la última ley que ha salido acerca de la suspensión por 1 año, no sería aplicable en el presente caso, señor magistrado. Pues si nos remitimos, señor magistrado, al artículo 7º del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, ¿qué establece, señor magistrado? Establece que la ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso el proceso en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, y esto es importante, continuarán rigiéndose por la ley anterior los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado, lo cual es lo que se ciñe en el presente caso, que estamos hablando de prescripción, siendo esto netamente algo procesal, más no sustancial, como refiere la defensa técnica, señor magistrado. En ese sentido, solicito que se tenga o se rechace este pedido de la defensa técnica de Carlos Marroquí, quien invoca esta prescripción de la acción penal, ¿no? Que ha interpuesto en ese escrito que nos han hecho alcanzar hace unos momentos. Ya, pero es un tema de fondo o de forma. ¿Cómo debo entenderlo, doctora Mayra? Es de forma, señor magistrado. Entonces, Nosotros ahorita nuestra intervención es diciendo que se debería tener por desestimado, toda vez que no es aplicable esta nueva ley en este proceso, señor magistrado, porque tenemos que abocarnos, señor magistrado, al artículo 7 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Además de eso, nosotros ahorita estamos en un tema procesal y la defensa técnica refiere en su escrito que esto es un tema sustancial. En ese sentido, señor magistrado, estando a lo que dice el artículo 7, vigencia e interpretación de la ley procesal penal, señalamos que en este caso no se aplica porque debe de seguirse los plazos que ya se vienen rigiendo. Eso, señor magistrado, es para los nuevos casos, para la aplicación, pero no, más no para el presente caso. Artículo 7 en Romanos, del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, numeral 1. Está bien, voy a revisarlo. La Procuraduría, ¿qué tiene que indicar? Sí, señor magistrado, muchas gracias. Nosotros consideramos de que este pedido se declara improcedente, puesto que el momento para solicitarlo ya precluyó. Y ese momento ha sido cuando su despacho ha corrido traslado a las partes para que nos podamos pronunciar sobre el requerimiento fiscal mixto. Nosotros consideramos que este pedido no puede verse en este momento, porque tendríamos que retrotraer la etapa intermedia hasta un momento anterior. Ahorita ya estamos resolviendo todas las cuestiones, ya se han resuelto las cuestiones formales y sustanciales. Entonces, ahorita estamos por entrar a una etapa de medios probatorios. Y ver un nuevo pedido no sería lo correcto. En todo caso, si la defensa considera ejercer su derecho, lo puede hacer en la etapa de juzgamiento, inclusive, que es válido también, ¿no? Pero en este momento no puede verse este pedido presentado por la defensa. Nosotros consideramos que por una cuestión de forma que se declara improcedente este pedido. Letrado, lo escucho. Letrado, que formuló esta petición, lo escucho. ¿Algo tiene que comentar en favor que se dé trámite a su petición? Sí, doctor, muchísimas gracias. Con su venia, señor juez, el pedido es especial, doctor, en relación a lo siguiente: la naturaleza de esta nueva ley que salió en mayo de este año, y la posibilidad, y el artículo 350 también habilita la posibilidad de poder plantear cualquier cuestión que tienda a mejorar el juicio. Y justamente está pensado esta etapa intermedia, señor juez, para filtrar cualquier circunstancia y mejorar un escenario para pasar al juicio oral. Entonces, mi cuestionamiento en relación a la prescripción está directamente relacionado a filtrar y poder en buena cuenta evitar que pase a juicio un tipo penal que ha prescrito.
en términos de hechos. Eso por lo siguiente, el cuestionamiento del Ministerio Público, señor juez, ha dicho que esto esta nueva norma, trata de una norma de naturaleza procesal. Pero eso no es tan cierto, señor juez, porque estas reglas de la prescripción de la acción penal tienen un carácter de naturaleza sustantiva. Y eso lo señaló también la propia ley, y la ley señala en el artículo 84, en el segundo párrafo, señala, en ningún caso dicha suspensión será mayor a 1 año. Es más, ¿por qué decimos, señor juez, que trata de, las reglas de la prescripción tratan de normas de naturaleza o de carácter sustantivo? Eso no lo digo yo, sino lo dice incluso el recurso de casación 2469-2021/Callao, en el que si es que no me estoy equivocando, el ponente es el doctor San Martín Castro, en la cual en el argumento o en el fundamento cuarto señala que las reglas sobre prescripción de la acción penal o del delito tienen carácter material o sustantivo. Y se responde el mismo doctor, dice, esta función de la necesidad de la pena, del artículo 339, numeral primero, contiene una norma sustantiva, no procesal. En tal virtud, la vigencia de la función está relacionado a la fecha de la comisión del tipo penal. Es decir, tiene naturaleza sustantiva. Ahora, teniendo en consideración la naturaleza sustantiva, señor juez, hay la posibilidad de poder aplicar de forma retroactiva, de forma benigna. Entonces, ¿es posible aplicar? Absolutamente. El artículo 103, el artículo 139 de la Constitución habilita. Pero, ¿qué es quizás, señor juez, un parámetro de interpretación mucho más elaborado? Es el Acuerdo Plenario número 2/2006/CJ-116, que habla más o menos del tema de la combinación de leyes y la unidad de la aplicación de las leyes. Que en estricto, ¿qué es lo que señala? A la existencia de varios tipos penales o la sucesión de varios tipos penales de naturaleza sustantiva, pero que se suceden en el tiempo en relación a un mismo hecho, se tiene que necesariamente aplicar la norma más favorable al reo. Y en evidencia, y hace una citación, y cito literalmente, es evidente que el legislador ha estimado necesariamente regular en el sentido más beneficioso de la intervención penal. Entonces, haciendo una aplicación benigna de forma retroactiva de esta ley penal en el ámbito del cómputo de plazos de la prescripción, es absolutamente aplicable en este caso. Entonces, cuantificando, señor juez, en este caso, según lo que señala el propio Ministerio Público, los términos de la imputación, conforme dice en su requerimiento de acusación en la complementaria, el último acto que se le atribuye a mi patrocinado es del 1 de marzo del año 2000. Sí, lo entiendo, pero no vamos a cuestiones de fondo todavía. Es un tema de forma. Ok, doctor. Entonces, claro que sí, lo escucho, doctor. Entonces, en ese tema de forma, entonces, yo creo, doctor, que sí es posible el debate. Entonces, habiendo surgido esta circunstancia nueva, y es un tema de fondo absolutamente importantísimo, porque, nuevamente lo repito, aunque suene un poco repetitivo, señor juez, podríamos pasar a juicio en un escenario de un delito ya prescrito. Entonces, estando ello, doctor, yo solicito que su despacho pueda habilitar la posibilidad de debatir el tema de fondo, si es que prescribió o no prescribió en relación a la aplicación propia o la interpretación de esta nueva norma, la aplicación benigna y demás, para poder debatir en relación a este tema, y no declararlo o inadmisible o improcedente liminarmente. Muchas gracias, doctor. ¿Puede responder el Ministerio Público? Hay una última posibilidad de debate. Sí, muy brevemente, señor magistrado. Nos reafirmamos en que nuestra postura es que se debe de aplicar el artículo 7 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, que hace referencia justamente que, sin embargo, se continuarán rigiéndose por la ley anterior los medios impugnatorios, ya interpuesto los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. O sea, ya te señala específicamente los plazos que ya han empezado, lo cual es lo que se presenta en nuestro caso que hoy estamos viendo, señor magistrado. Y además, esta norma procesal que lo cita el nuevo Código Procesal Penal, señor magistrado. Entonces, para nosotros, esto no debe ser aplicado en el presente caso, que nos debemos de abocar netamente a lo que señala la norma,
artículo 7 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Señor magistrado, el segundo párrafo del numeral 1. En ese sentido, solicitamos, señor magistrado, se tenga por desestimado, aunado a ello, señor magistrado, valga decir el argumento también que ha manifestado la Procuraduría. El tiempo ya pasó. Para mayo del presente año ya se había llevado a cabo lo que era el control formal. Ya estábamos fuera del control formal. Ya había pasado el plazo. Porque si es así, mañana todos los días se van a seguir suscitando este tipo de casos, señor magistrado. Y eso sería más bien una interrupción que lo podríamos tomar hasta de manera una defensa técnica dolosa para alargar una situación. En ese sentido, solicitamos, señor magistrado, se tenga por desestimado lo señalado por la defensa técnica. ¿Algo va a manifestar la Procuraduría? Sí, señor magistrado. Por una cuestión de orden, simplemente es por un tema de oportunidades, ¿no? La oportunidad de plantear esta prescripción tuvo su tiempo. Ya pasamos la etapa de control formal, estamos resolviendo el control sustancial y vamos a entrar en la etapa de medios probatorios. Si es que la defensa tiene o no tiene razón, igual no va a estar en estado de indefensión porque puede hacer valer su derecho en la siguiente etapa. Y aquí es por una cuestión de respetar los tiempos también de la etapa intermedia. Tenemos que continuar con este procedimiento que es de la etapa intermedia. Y la defensa, como digo, puede hacer valer su derecho en la etapa correspondiente. Y en ese sentido, nosotros nos reafirmamos lo que ya habíamos mencionado anteriormente y que se desestima eliminarmente, ¿no?, su pedido. ¿Algo más tiene que manifestar el abogado de por qué debo atender su petición? Se debería atender, doctor, ponderando un derecho que pasa por un derecho sustancial de que la persecución penal por el tema del tiempo se debe evaluar ahora por la naturaleza misma de esta nueva ley. Entonces, si bien, doctor, existe la formalidad dentro de los 10 días, pero este es un caso excepcional que pasa por encima de la regla. Entonces, considero que las máximas de la existencia de una etapa intermedia es la posibilidad de mejorar una etapa intermedia para ir saneado a un juicio oral. Entonces, si dejamos pasar este escenario, señor juez, bajo una percepción absolutamente formalista, considero que no sería lo adecuado y no se estaría pensando en el fin supremo de esta etapa intermedia. Nada más, señor doctor, y que se tramite a mi solicitud, y si es que se declara fundado, se declarará, si no, tampoco, no. Nada más, señor doctor. Está bien. Doctor Uber Lucas, usted levantó la mano. ¿Lo escucho? Ah, sí, había levantado la mano. Bueno, bueno, como parte también defiendo una parte acusada. Nosotros consideramos que, bueno, si bien es cierto, está legitimado la parte solicitante, pero también incidiría en lo que va a resolver respecto a los demás acusados. Nosotros considerando lo que ha señalado la representante del Ministerio Público, que se ha ceñido al artículo 7º del título preliminar, respecto a la naturaleza, ¿no?, de la figura del pedido, hay sendas jurisprudencias que hablan de la naturaleza material de la prescripción. En todo caso, si nos remitimos al numeral 4 del artículo 7 del título preliminar, dice: en caso de duda insalvable sobre la ley aplicable, debe estar a lo más favorable al reo. En este caso, sí operaría de manera retroactiva, ¿no?, lo solicitado. Y bueno, si uno se va a remitir de que en la etapa pertinente se resuelva, bueno, consideramos que ahora es el momento, ¿no?, de que se emita un pronunciamiento, ¿no? Y los demás, todos los demás argumentos ya mi colega, el peticionante, lo ha argumentado, ¿no? Eso nomás quería indicar, señor magistrado. Muy bien. Le escucho a la Procuraduría. Sí, señor juez. Respecto al último, que esto es lo que hizo la defensa, si bien es cierto, en caso de duda insalvable sobre la ley aplicable, debe estarse a lo más favorable al reo. Nosotros no decimos que no se le aplique la nueva ley, sino que la oportunidad ya pasó, pero que, es más, la defensa no está en estado de indefensión porque esa oportunidad la puede ejercer en la etapa correspondiente, porque ahorita sería retrotraer la etapa intermedia. Entonces, nosotros consideramos que la oportunidad podría ser en la etapa correspondiente. Igual no va a quedar en estado de indefensión. Ya, está bien.
Aprovechando la participación de la Procuraduría, quedó pendiente una petición, creo, de excepción también que se formuló por parte de Odebrecht. Sí, correcto, señor magistrado, porque hay pronunciamiento suyo sobre Ya, la entonces petición. en la sesión posterior voy a dar una respuesta si hay posibilidad de atender esta petición formulada por el abogado defensor, que es una excepción de prescripción, y sin perjuicio también, posiblemente ya por escrito, notificar también o de repente dar lectura de ese pedido. Muy bien. Doctora Mayra, por el Ministerio Público, entonces hasta ¿cuándo es la siguiente sesión? Sería el jueves 6 de julio, doctor. Para el día jueves 6 de julio, en todo caso, ¿existiría algún inconveniente de que se pueda pronunciar por escrito respecto a lo de Odebrecht y respecto a esta petición? Abogado que lo ha planteado, Belisario, creo que sí, Belisario. Sí, doctor, no hay ningún problema. Eso lo manifiesto porque voy a estar de licencia del día 6 hasta el día 16. Dudo que algún otro colega quiera asumir este caso, ni para apoyo. Entonces, continuaríamos en todo caso el día 13 de julio. Perdón, 6 a 16, 20 de julio. 20 de julio. Martes, es Mayra. No, espérate. 20 jueves, está bien, 20. 20, sí. 20 de julio, sí, para el 20 de julio vamos a continuar. Muy bien. Todas las partes notificadas para el día 20 de julio, a la misma hora. ¿Cuántos días son hasta el día 20, señor magistrado? Días hábiles, 1, 2, 6, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, sí, 8, 9, 10. Correcto. Doctor, una consulta. Sí. El 20 de julio continuaremos con qué parte, ya como ya sería medio probatorio. Lo de Odebrecht se resuelve su petición por escrito, y notificar. Y en cuanto al letrado también que ha planteado su excepción de prescripción, dependerá, porque si es que es fundado, significaría que voy a tener que escucharlo ese mismo día y ese mismo día resolverlo. Pero ya parece que vamos a ver el tema del probatorio. Ya, entonces, lo ideal es que para allá el día 20 ya iniciemos lo que es ofrecimiento probatorio. Escucha las partes y se resuelve en el momento. Disculpe, doctor, ¿para qué hora está programada la diligencia? Gracias. A la misma hora, doctora, como todas las semanas estamos haciendo, 8:30 de la mañana. Doctor Bustinza, lo escucho. Doctor, respecto a nuestra petición, a nuestra solicitud de conclusión del proceso por parte de CNO S.A. Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, esta sería resuelta mediante escrito por resolución. ¿Para qué fecha más o menos, doctor? Posiblemente sea hasta antes del día 20, doctora. Ya. Sí, porque también tiene derecho seguramente a plantear cualquier tipo de pedido en el caso desestimara. Tengo que prever la situación. Ese es en el caso. La verdad que ni siquiera lo he revisado, porque tengo muchas cargas por ese salto. Ya, doctor, gracias. Entonces, con anticipación, no hay ningún problema que pueda notificarlo por escrito en todo caso. No. Ya, y para el día 20 ya está preparado. Igual me lo van a conocer también. Ya, entonces, para el día, continuamos esto el día jueves 20, 8:30 de la mañana, 20 de julio. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Muy buenos días con todos. Buenos días con todos. Gracias. ¿Qué pasa? Doctora Mayra, en el caso de los medios, ¿lo ha hecho llegar? ¿Digitalizados? No lo escucho, doctora Mayra. ¿Puede activar su micrófono? ¿Qué falta? ¿Lo solamente digitalizado? Sí.
Doctora Mayra, ha hecho llegar ya los elementos, O los sea, lo hice llegar digitalizados. sí lo hice llegar en su oportunidad, esto es en diciembre del 2020, pero estaba con otro asistente judicial, ¿no? ¿En un En todo tera caso, o UCB? fue con 15 UCBs. Doctora, le pediríamos si nos puede facilitar, aprovechando este medio también, nuevamente esa información, porque han cambiado asistentes e incluso no han dejado inventario, y lo que estamos haciendo es levantar de oficio un inventario de lo que estamos encontrando. Seguramente debe estar ahí, Claro que pero sí. ya necesitamos avanzar. Por favor, con las coordinaciones Ya. con el especialista de causa. Le agradezco Doctor, mucho. doctor, le pediría solamente unos 5 días, porque estoy abocada ahorita también de lleno a otro tema. Entonces, en 4 días, el día martes, le estoy haciendo llegar. Ya, voy a dejar indicado expresamente para que la abogada, que también es una especialista de causa, pueda hacer las coordinaciones con su despacho y le puedan facilitar esa información. Perfecto, doctor, no hay Ya. problema. Muy bien, buenos días, doctora.